año no nos veíamos, ¿verdad? Los veo más jóvenes. Digan por fe, por lo menos, ¿no? Que sí. Bien, pues agradecemos a Dios por estos 3 años que el Señor les ha permitido ser constantes y fieles, y creo que Dios va a continuar haciendo la obra en cada uno y nosotros activos en hacer su voluntad. Bien, pues vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, hablando de la fidelidad de Dios, y vamos a darle gracias, Señor, por ser fiel, porque siempre algo que te caracteriza a ti es que eres fiel. Y Padre, agradecemos tu fidelidad. De esa misma manera queremos corresponder nosotros siendo fieles a ti. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11. Nos dice la palabra de Dios. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En esta escritura tenemos varias promesas. Si usted nota, si alguien quiere conocer la palabra acreditada, déjenme acomodar bien esto. Ahí más o menos. No sé si tengan por ahí algún... préstame tu Biblia o... Ándale. Ahora sí. Bien, decíamos que en esta escritura tenemos varias promesas. Si alguien quiere conocer una palabra acreditada acerca de la fidelidad de Dios, la única que trae promesas es la palabra. Promesa, vamos a ver una promesa. Si llegamos a morir, ¿qué cree que va a pasar? Si alguien, bueno, creo que todos, ¿verdad? No somos eternos en esta vida, a menos que alguien se considere eterno. Entonces, bueno, se puede quedar aquí. Nosotros nos vamos con el Señor. Promesa 1, si llegamos a morir, moriremos con Él, como Él murió. ¿Y cómo murió Él? En victoria. ¿Verdad que sí? Sí. Y moriremos del agrado de Dios. Nuestra vida ha sido una ganancia para el Señor, porque pues Él nos ha atraído a su amor. Así de que cuando alguien va con el Señor, parte con el Señor, no es pérdida, sino es ganancia. Entonces tenemos la seguridad que viviremos eternamente con Él. Esto es nada más temporal. La verdad es que los años que pasan, los años que puedan pasar, los años que podamos tener, pues en realidad son muy pocos en la vida eterna que el Señor nos va a dar. Promesa 2, Él resucitó, ¿verdad? Y no se quedó en la tumba. Él se levantó y vive por siempre. Entonces esa esperanza nosotros tenemos, que resucitaremos, como Él dijo, en el día postrero. La tercera promesa, si sufrimos en esta vida, en la permanencia, debe de ser en la permanencia de la fe. Si sufrimos por algo en esta vida, pues la verdad es que sí se complica la vida en este mundo, pero si vivimos en Él,
en la perseverancia de la fe, Él nos prometió que reinaremos juntamente con Él. Bueno, así está escrito. Pero hay dos promesas de negación. Si nosotros le negamos, mire, ¿qué va a pasar? De Él escucharemos la negación y nos dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. La peor noticia que alguien puede escuchar en los labios del Señor: apártate de mí, hacedor de maldad. Otra promesa de negación: si somos infieles, o sea, si somos incrédulos, si no creemos en Dios, mire, a Él no le va a afectar absolutamente en nada, porque uno de sus atributos es ser fiel, pues Él no miente a sí mismo, Él es verdad. Entonces vamos a reconocer que Dios es fiel. ¿Fiel en qué? Fiel en todo. Y si Él es fiel con nosotros, nosotros debemos demostrar fidelidad hacia Él. Por lo cual Dios nunca rompe sus promesas, nunca las romperá, todo se cumplirá. Este atributo de la fidelidad de Dios representa a Dios como leal, veraz, sincero y constante. Independientemente de todos los acontecimientos y hechos que haya en esta vida, Dios sigue fiel. Suceda lo que suceda, siempre lo que Él dice y lo que ha dicho se cumplirá al pie de la letra. Porque en Él no hay motivo de infidelidad. Siempre ha sido fiel con cada uno de nosotros, aunque nosotros hemos sido infieles. ¿En qué es fiel Dios? La pregunta: ¿en qué es fiel Dios? En todo, ¿verdad? En todo. Entonces, a Dios le agrada ser fiel. Jamás Dios va a renegar de su fidelidad. En el Salmo 19, verso 7, ve aquí acerca de la fidelidad de Dios. Salmo 19, verso 7, nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Fiel. O sea, el testimonio de Dios es digno de confianza, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El testimonio entonces de Dios es mostrar fidelidad en todos los aspectos y lo testifica a través de su palabra. Entonces, Dios no va a faltar en sus declaraciones. Cuando Él habla algo o está dicho, es que todo se va a cumplir. Y Él guarda estrictamente este orden. Él no se puede desviar hacia ningún lado, porque Él va directamente al cumplimiento de lo que Él ha dicho. Vamos a notar algunos de los muchísimos puntos donde Dios se muestra fiel. ¿Dios es fiel en su palabra? Sí. ¿Dios es fiel en salvar? Sigue salvando hasta que Él venga. ¿Dios es fiel en perdonar? ¿Dios es fiel en su misericordia? ¿Dios es fiel en dar? ¿Le ha dado a usted? Le podemos agradecer a Dios tantas cosas, ¿verdad? Dios es fiel entonces en amar, pero también Dios es fiel en corregir. A veces eso no nos gusta, pero Él nos corrige.
Dios es fiel en consolar. Dios es fiel en todos sus atributos porque Dios es fiel a sus mandamientos. La definición de fiel en el griego es pistos, digno de confianza, que significa digno de confianza, fidedigno, es ser verdadero y ser de la verdad. Y la palabra infiel significa del griego apisteo, es ser incrédulo, desobediente, desleal, traidor e ingrato. Eso muestra infidelidad. Entonces, lo que miramos que Dios es fiel en toda su palabra, porque todo, como decía, se va a cumplir. Ahí en Mateo 24, verso 35, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que él dijo, no puede decir, no, ¿saben qué? No, discúlpenme, pero esto no. Siempre no. No, es que todo lo que él dijo se va a cumplir. Y ahora se está cumpliendo la palabra de Dios. Y se cumplirá hasta el día de su venida. Jesús dijo que todo lo que está escrito en la ley, en el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, todo aquello se va a cumplir. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y parte de todo esto lo ha cumplido nuestro Señor Jesucristo. Otras cosas no se van a cumplir pues en el tiempo indicado. Y en la Biblia latinoamericana estos versículos dicen, en verdad les digo que mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se haya cumplido o realizado. Jesús allí en Mateo 5:17 dijo estas palabras, se las voy a parafrasear, no crean que vine a quitar la ley, sino a decir que la enseñanza de los profetas, o decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Todo lo contrario, yo he venido para darles su verdadero valor, su verdadero significado. Jesús sigue diciendo allí en el capítulo 5, verso 18, yo les aseguro, es una seguridad, que mientras exista el cielo, la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumple. Bien, Dios es fiel en sus promesas de salvación. Amén. ¿Usted ha visto que alguien se salve en este año, digamos? ¿Cuántos han visto que alguien se salve en este año? ¿Nadie ha visto que nadie reciba a Cristo? Entonces no saben testificar ustedes de Cristo, ¿qué? Yo he visto mucha gente entregando la vida a Cristo. Bueno, haga el propósito en el siguiente año que alguien entregue la vida a Cristo y usted sea el que sea usado para llevar a esa persona a Cristo. ¿Usted está seguro de la salvación? ¿Está seguro de ser salvo? Si no, aquí hay oportunidad. No porque haya venido a un aniversario y todo eso, porque pues regularmente a la gorra no hay quien le corra, ¿verdad? Bueno, yo vine de gorra también, yo por eso vine. No, no se cree. Pero es bien importante, hermanos, el testimonio de un cristiano en su propia casa, en la comunidad, en la colonia, donde ande usted. ¿Sabe por qué? Allí van los pies, las manos, el pensamiento, la palabra de Dios con usted. Amén. Yo les puedo contar muchos testimonios, pero muchos, de gente que se entregó a Cristo en este año.
Y le doy gracias. La promesa de salvación es diario. Siguen vigentes y con eficacia. Él sigue salvando. Y sabe, en este año o antes de que termine el año, algunos de sus familiares se van a entregar a Cristo. Amén. ¿Sabe por qué? Para que no se pierdan y se vayan al infierno. Porque sin Cristo no hay vida eterna. Sí, hay infierno. Fíjese, hay vida eterna también en el infierno. La gente cuando llega al infierno no va a poder salir de allí y será atormentado toda la eternidad. Por eso no es recomendable que nadie vaya a ese lugar. Querrán morir y no podrán. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Bien, la salvación es actual, es de hoy. No se han cerrado las puertas del reino de Dios, están abiertas, un día se cerrarán y ya nadie podrá entrar. Y alguien dirá, déjame entrar, como en la arca de Noé. Déjenme entrar. Y no pudieron. Jesús es la puerta. Mateo 10:9. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, alimento. La puerta sigue abierta para que todo el que quiera entrar por la puerta será bien recibido por Jesús. Y Jesús está esperando. ¿Está esperando a qué? A que la gente venga a Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Por eso Cristo vino. Y por Él podemos entrar a la vida eterna. David levanta una exaltación, digamos, una exaltación como cuál. Usted, por ejemplo, en 2 Samuel dice, viva Jehová. A ver, usted grita, viva Jehová. Viva Cristo. Aunque no son fiestas patrias, ¿no? Pero todo el tiempo debe de ser viva Cristo. Amén. Vive Cristo, amén. Pero David le echó una porra al Señor. ¿Sabía usted? Miren lo que está diciendo. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. En otra versión, en la palabra de Dios para todos, dice, el Señor vive, bendita sea mi roca, alabado sea Dios, roca de mi salvación. Oiga, yo me emociono cuando, la verdad es que cuando reconozco como mi Salvador. Tremendo. Y bueno, ustedes saben cómo era de cabeza dura. Yo les he contado, a lo mejor no se acuerda, pero yo era cabeza dura para recibir de Dios. Yo era ateo. Andaba con movimientos ateos, socialistas, comunistas y todo eso. Y para mí Dios no existía. Pero ¿sabes qué? Tuve ese encuentro con Dios. A mí no me dijeron, a mí me caían mal los cristianos. Ya no. No, ya son mis hermanos. Pero los aborrecía y decía, bolas de hipócritas. Hey. Y bueno, me echaba mis buenos pleitos. Pero mire nada más. ¿Qué? Más pronto cae ¿un qué? Un hablador, ¿verdad? Bueno, pero ahora hablamos más de Cristo. David está hablando aquí de la fidelidad de Dios y lo expresó en este salmo con una exaltación de alabanza, de adoración, confesando su nombre entre la gente, entre las multitudes. No le daba vergüenza, no le daba pena. David expresó en el Salmo 18
Verso 49 dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Confesaré, te declararé, te haré saber de ti por todos lados. Tenemos que agradecer a Dios por su fidelidad. ¿Sabe que sin la fidelidad de Dios no hubiera nada? Bueno, no hubiera este rico clima así nubladito. Ayer fui a otra iglesia allá por la colonia Guayabitos y había unos 8 hermanitos allí. Digo, ¿qué pasó? ¿Ya vino el rapto y se quedaron estos y yo también? No, dices que les afectó el clima. Ay, hermanitos, ¿cómo va a ser posible? Mire, váyase allá al norte, váyase allá, ¿a dónde será? Lo más al norte, Alaska, váyase a China, váyase ahí al norte de China, de Rusia. Allá están 40 bajo ceros y las iglesias no se cierran. Fieles los hermanos. ¿Y aquí por qué se nubla ya? Ay, no. Y lo mete en la mano, está haciendo frío. Hoy no me baño porque me va a hacer daño. Creo que necesitamos una moldeadita, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Le entra o no le entra? Y a veces que ando por otro lado, ay hermano, allá cómo está el calor, digo, bien padre. Le digo, ahí, por ejemplo, en Mérida, en Villahermosa, en Coatzacoalcos, allá es calor, en Baja California, es fuerte el calor. Dice, ¿cómo está el clima? Bien padre, yo lo disfruto, porque y cuando hace mucho frío, donde voy a hacer mucho, yo lo disfruto. Amén. Disfrute donde ande. El calor, qué rico. Ay, no aguanto el calor. Sí aguanta, ¿cómo que no aguanta? Ay, no aguanto el frío, ¿cómo que no aguanta? Pues por eso hay chamarras y todo, ¿verdad? Ya hasta me dio calor. Vamos a ver, la fidelidad de Dios se extiende a la salvación. Ve allí en Isaías 46:12. Vea lo que el profeta Isaías habló. Dice Isaías 46:12, oídme duros de corazón. Ah, caray, yo creo que a nosotros no, ¿verdad? Dice, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Bueno, a los incrédulos le dijo, duros de corazón, porque estáis lejos de la justicia, pero aquellos que quieren la salvación del Señor, no se detendrá. Dice, estará en la salvación en Sión, la iglesia en Israel, en Cristo. Joel dijo en 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿será qué? Salvo, porque en el monte de Sión, o sea, desde la iglesia y en Jerusalén, habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Somos un remanente de Dios. Somos los llamados de Dios, los que hemos recibido el mensaje del Señor. Mucha gente no quiere escuchar el mensaje de Dios, odia el mensaje de Dios y odian a Dios. Desde el principio de la creación, Dios prometió enviar al Salvador. Tenemos un Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Una de las grandes promesas del Señor es que a través de Jesucristo haya salvación y vida eterna. Dios es fiel también
recuerde usted que Dios es fiel en corregirnos. ¿A cuántos el Señor ha corregido? A veces todos los días, ¿verdad? Nos corrige. Qué bueno, porque tiene un interés por nosotros, porque somos sus hijos, ¿verdad? Un padre de familia, una madre, una mamá, le interesa a sus hijos, ¿verdad? Si no le interesa, los deja que haga lo que quieran. Pero como le interesa, mire, ayer que fui allí precisamente a esta iglesia de Colonia Guayabitos, fui a la parte de atrás y andaba un bebé allí, apenas gateaba. Y bueno, dije, ¿y este niño qué anda haciendo solo? Estaba solo. Y los niños estaban allí dando una clasecita de alabanza, porque estaba la alabanza y estaba también unos jovencitos con los niños. Y entonces le dije a una jovencita, ¿y este bebé qué? Y me dijo, y se acercó, me dijo, es de allá de la persona de enfrente. Y me quedé bien así, pero ¿por qué? No, y se lo trajo aquí y ahí lo dejó. No me diga. Dije, pues yo me lo llevo. Entonces lo agarré me lo quedé allí abrazado un rato. Es una bebé. Y allí lo traí. Se durmió conmigo. Dije, no, pues ya es mío, ya me la llevo. No, pues aquí la vino a dejar, ¿verdad? Entonces, pero pues tenía yo que compartir. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? No, ahorita. Y la agarró ella, ¿no? Y pues, oiga, qué raro. No venían la mamá ni los padres a la reunión, pero sí mandaron al bebé. Tendría que, ¿a los qué edad empiezan a gatear los niños? ¿6, 7 meses? ¿8, 9? A ver, los que tienen más de 5 saben bien a qué horas gatean. Qué raro, ¿no? Qué raro, pero bien. Entonces, Dios es fiel en las amonestaciones y reprensiones. Lo que dice la palabra de Dios, que estas palabras de amonestar significa para andar bien con Dios. Cuando reciba una palabra de exhortación de parte de Dios, recíbala. Hay que recibirla. Decir, ay, sí, ¿verdad? No ando tan bien como yo pensaba. Por eso el Señor nos llama la atención. Y en Proverbio 1:23 habla acerca que nosotros respondamos a estas amonestaciones y nos dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechase todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniese como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamaréis y no responderé, me buscaréis de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Oiga, qué tremendo. La gente que desecha a Dios. Y mucha gente le dice a Dios y lo culpa por circunstancias y cosas que le suceda. Es que Dios tuvo la culpa. Ay, ¿por qué? Luego, a veces, ya ve que los funerales cuando se mueren. Ay, ¿por qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Y luego, ¿por qué te lo llevaste? Me dijeron llevado a mí. Pues si quiere ir, váyase también. Pues qué. No, pero qué tremendo es el corazón, la
gente que no tiene temor de Dios. Dios es fiel en las advertencias. Nos está constantemente advirtiendo de los peligros y ahí vamos y caemos y estamos y así nos anda. Deuteronomio 8:19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y los sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo, dice, te lo aseguro. Hoy contra vosotros, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habéis entendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Pero ¿qué está diciendo Dios? Está advirtiendo. Pero ¿cuántos no hacen caso? Y ahí van y ándele. Ay, ya cayó el asunto, ya el problema es grande, pero hubo una advertencia antes. Entonces, Dios es fiel en amonestarnos, en corregirnos para andar ordenadamente. Proverbios 3:11. ¿Qué nos dice Proverbios 3, verso 11? Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Usted quiere a su hijo? ¿Lo corrige? ¿Sí? Dice Pablo allí en Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? El día del Señor. El día en que venga el juicio en todo el mundo, en las naciones. La palabra fiel es efectiva, es perfecta. Cuando viene de parte de Dios es, y vaya, también en otra versión dice que es preciosa la amonestación. La palabra, más bien la palabra fiel es efectiva y es perfecta. La palabra es perfecta y eficaz para convertir el alma, dice el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Aquí la ley en hebreo es Torah, precepto, estatuto, especialmente el decálogo pentateuco, es el derecho y la dirección de Dios. Ley, la enseñanza legal y pura de la palabra, la ley de Dios. La fidelidad de Dios es el mejor ejemplo como novio y esposo que será y es de la iglesia. No hay nadie tan fiel como Dios en amar a su iglesia, en amar a su gente, en amar a la novia. Cuando, mire, el Señor respeta mucho a la iglesia, ama a la novia. Hay muchos novios que no respetan. ¿Sabe? En este tiempo le dan vuelo a la hilacha, como dicen en mi pueblo. No respetan el noviazgo. Ya tienen relaciones sexuales y al rato la andan dejando y ahí anda con otro y luego con otra. Y es un relajo en este tiempo. Ya no hay respeto. Y también ya de casados, también con una y con otra, como Gabino Barrera, ¿verdad? Bueno, ¿qué falta en este tiempo?
El temor de Dios, ¿no? Temor de Dios, respeto. Ya no hay respeto para nadie. No hay respeto para los niños. eh, Esos tipos violadores de niños. Vea qué coraje me da. Esos van directos al infierno, hermano. Qué tremendo. ¿En qué clase de sociedad estamos viviendo en este tiempo? Horrible. Y será como los días de Sodoma y Gomorra, así lo declaró el Señor. Lo estamos viendo. El cristiano debe de abstenerse de todas esas cosas. ¿Qué dice de la fidelidad del Señor hacia su iglesia? Y dice allí en Oseas 2:19, Oseas 2:19, dice aquí, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿A quién le dice? A su gente, a su iglesia, a su amada. Vea qué forma de expresar la fidelidad. Te voy a desposar en justicia, en juicio, benignidad, misericordia, en fidelidad. Ojalá así sean todos los hombres cristianos. ¿Sabe? De vez en cuando, ore al Señor. Señor, quiero serte fiel. Quiero ser fiel a tu iglesia. Quiero ser fiel a mi esposa. Quiero ser fiel a mis hijos. Yo oro así. Quiero ser fiel, Señor, a mi esposa, a mis hijos. Quiero ser fiel al ministerio. Quiero ser fiel a mis pastores. Te digo, porque sabe que es tremenda la codicia y en este tiempo. Es tremendo lo que está sucediendo. Fiel es Dios para respondernos cuando padecemos por su nombre. Lo he visto una y otra vez. Mateo 5:10. Hablando de las bienaventuranzas, el Señor recuerde que el sermón del monte que dio nuestro Señor Jesucristo es desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. De hecho, estoy compartiendo las bienaventuranzas o el sermón del monte en Colinas de Casa de Oración Colinas de la Normal. Y lo he visto tan interesante, cada punto, las bienaventuranzas. Y dice aquí en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, la verdad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, que son bienaventurados. Y a veces apenas nos dicen algo allí y ya, ya nos andamos rajando, como dicen, ¿verdad? Apenas le dijera a un hermano o aleluya y ya se anda rajando. Ay, no quiero que me digan. Ay, hermanos. ¿Cuándo fue la primera vez que le dijeron cristiano a usted? ¿Le habían dicho cristiano? ¿O es de la secreta? A mí me gusta que me digan hermano, cristiano, lo que sea, me gusta. ¿A usted le gusta? Ay, no digas eso, no levantes la voz porque yo nomás voy de visita, pero no soy, no soy. Los que son los que todos los demás ahí, pero yo nomás voy a ver qué onda. Si vienen nada más a ver qué onda, vaya, agarre la onda. Por otro lado, porque Dios quiere, mire, entregados, dispuestos en el infierno, digo, en el infierno. En el cielo no va a haber sancochados, va a haber entregados. Amén. Disculpen, pero
No estoy mintiendo. La cuestión es que, como dicen en mi pueblo, ¿semos o no semos? ¿Verdad? Y usted en su ciudad dice, yo soy porque soy. Dice Pedro también en 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, haga de cuenta que está hablando las bienaventuranzas. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, o sea, aquellos que están contra usted, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Mire, la fidelidad del hombre hacia Dios siempre ha fallado. Mucha gente piensa y dice, oye, sí, yo soy bien fiel a Dios, sí, cómo no. Pero muchos lo hacen a su modo, a su manera de ser, de parecer, a conveniencia. Le fallamos mucho a Dios. Y los que aman y los que decimos que amamos a Dios y que servimos a Dios y que decimos que es nuestro Dios y todo eso, regularmente encontramos cierta infidelidad hacia Dios. ¿Por qué? Porque no son fieles a las reuniones, no son fieles a la oración, no son fieles a la palabra, no son fieles en el servicio, no son fieles en dar lo que le pertenece a Dios, que son los diezmos y las ofrendas. Le fallamos a Dios en mucho, y cuando Él nos falla poquito, no nos falla. Ahí estamos reclamando, ¿por qué? Por esto, por aquello, ¿por qué no? A Dios le hacemos muchas promesas y no cumplimos. La verdad, ¿verdad que sí? Le fallamos mucho a Dios. Y decimos, no, Señor, yo mejor no diga nada y mejor cumple. Hay que cumplir. Eso sí, o sea, cuando usted vea que no es fiel a Dios, no le exija a Dios. Porque Dios lo primero que le va a decir, hijo, esto, y nos va a mostrar los puntos donde fallamos. Y va a decir, primero arregla esto. Así es de que hay que ser fieles, hermanos. Fieles en Dios, a Dios. En Lucas 4:16, aquí miramos la fidelidad de Jesús, que siempre estaba en las reuniones. Vino, dice aquí Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga como conforme a su costumbre. O sea, esa era una buena costumbre. Se reunía el Señor, estaba allí en estas reuniones, y ¿sabe qué? Dios es fiel en sus reuniones. ¿Sabe que Él es fiel a esta reunión? Bueno, hoy domingo hay muchísimas iglesias y en todas es fiel Dios. Allí está. Y aquí no es la excepción. Él está aquí. Amén. Jesús tenía buena costumbre.
¿verdad que sí? Asistía a las reuniones de los judíos, pero hasta eso, en eso les puso la muestra a ellos. Mire, siempre vamos a reconocerlo a Dios. Cuando usted ore, sepa que Dios está ahí. Porque es necesario que el que busque o busca a Dios, es necesario que el que, sí, busque a Dios crea que lo hay. Así que no dude cuando esté orando. Señor, tú estás aquí, escuchándome, y tú eres fiel a mi oración. Y allí va a estar el Señor. ¿Sabe que el Señor llega temprano? ¿Sí? Bueno, hoy no llegué yo temprano porque me perdí. Pero el Señor, bueno, yo siempre trato de llegar temprano. Pero hay veces que, como esta vez me perdí, pero Dios llega temprano. ¿A qué hora llega el Señor? Le gana al primero que llega, el más. Dios es fiel en el tiempo. Muchos suelen asistir a las iglesias pues de mala gana, a fuerzas y con muchas excusas. Espero que usted haya venido en este día de buena gana, a alabar al Señor como lo hicimos de todo corazón. Y creo que el Señor, cuando nos vamos de aquí, se va con nosotros. Amén. El Señor no se queda aquí de vigilante o de velador. No. ¿Sabe? Se va con nosotros. Y está con nosotros. Y Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él está. Pero no seamos como creyentes que vacilamos mucho. Iré, no iré, iré cuando yo quiera, cuando yo lo sienta. Cuando quiera voy a la iglesia. Cuando yo quiera doy las ofrendas, doy los diezmos. Cuando yo quiera. No, hermanos, cuando todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y Él no es tan exigente. Él solamente pide una 10ª parte. Alguien no recuerdo quién dijo, dice, los cristianos gastan más dinero en alimentos de perros que las dando ofrendas y diezmos. O sea, gastan más en un perrito, en un gatito, que dando el diezmo y la ofrenda. Y yo me puse a pensar, bueno, yo no tengo mascotas porque no tengo dónde ponerlas, ¿verdad? Vivo en un 4º piso. Pero, ay, sí es cierto, porque la otra vez me dieron un perrito allá en Villahermosa para mi nieto. Y fue un lío para traérmelo. Un perrito, un boxer, está bien bonito. Y tuve muchos problemas para traérmelo. Tenía apenas 2 meses. Y allí en la casa lo guardamos en 15 días, porque en 15 días íbamos a San José del Cabo, donde está mi hija y mi yerno. En 15 días, ese perrito creció y ya mi esposa no hallaba qué hacer con él. Ya al último ya hasta lo quería. Pero comen. Y saqué la cuenta y me acordé del hermano que dijo, si es cierto, que a veces se va el dinero allí o en chucherías, como dicen, ¿no? Con los tacos. Hay que cumplir con Dios porque Dios es fiel, hermanos. Amén. Ay, mire, el hermano Pablo Hunter, un hombre muy sabio, siempre llegaba a la iglesia y iba con nosotros, era nuestro pastor, y él llegaba, entraba y nos decía, hermano, y yo, ¿cómo está hermano Pablo? Oh, hermano, sabiduría.
Y si es cierto, necesitamos sabiduría. Sabiduría de Dios. Y luego, lee tal versículo y me decía, lee Salmo 15, verso 3, me decía. Y ahí está. Oh, hermano, ahora lee otra cita. Y ahí me tenía, ahí nos tenía. Y luego se iba con otro pastor. Y luego con otro. Tremendo. Dice, hermano, un día dijo, oh, hermano, hay muchos cristianos, dice. Él vivió 50 años, era americano, pero él vivió 50 años en las misiones aquí en México, en la sierra, con los indígenas, todo eso. Y hermano, dice, cuando alguien le pide a Dios que lo bendiga, Dios es fiel en bendecirlos. Y cuando los bendice a Dios, cuando los bendice Dios, se olvidan de Dios y Dios pierde a un hijo. Porque vino la bendición y dijeron, ya no tengo tiempo. Tengo demasiadas ocupaciones, tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello. Entonces se alejan de Dios y Dios pierde cuando los bendice. Porque no tienen el tiempo para Dios. Y qué tremendo. Siempre me quedó eso en mente. Digo, sí es cierto, sí es cierto. ¿Cuánta gente hemos visto que Dios los bendice, se meten en muchas actividades y se olvidan de Dios? Pero después vienen las caídas. Después vienen, ay hermano, oren por mí. Ah, caray. Ya con quejas, ya con dolor, ya con aflicción. Mis hijos todos se fueron al mundo, se casaron con inconversas, andan, ya se divorciaron. ¿Qué pasa? Infieles a Dios. A veces vienen, bueno, pues sí, la misericordia de Dios los vuelve a traer, pero después de grandes derrotas. Dios es bueno, ¿verdad? Los creyentes debemos ser fieles a Dios. Propóngase ser fiel a Dios. Nada más propóngase. Vea en qué usted le está fallando a Dios y trate de organizarse, trate de poner en una prioridad. Dios debe de ocupar el primer lugar. Todas las cosas, pónganlos en otros términos. Y deje que Dios ocupe el primer lugar. Fíjese, ahora que hace una semana precisamente la romería, ¿verdad? Sí fue, hace una semana. Y yo iba a la iglesia y ¿sabe? ¡Qué tremendo! Bueno, el día sábado también pasé por ahí, pero miren, las calles ya había mucha gente. Y se quedaban a dormir ahí para ver a una monita ¿de qué? De elote. ¡Qué tremendo! Se quedan a dormir allí. Ojalá y un día se quedaron todos aquí a dormir. Y para al otro día estar allí expectantes cuando pase la cosa esa, porque es cosa, ¿no? Qué tremendo, hermano. Que digan, ay, qué fieles. Por el otro extremo, fieles a algo que no es nada, así dice Pablo. No es nada. Y al Dios que es todo, la grandeza de Dios, la omnisciencia, el todopoderoso, el gran yo soy, lo venimos poniendo en ciertos términos, cuarto, quinto, sexto, al último. Entonces, cuando ya nos aprieta el zapato, hay Dios, ¿verdad? No, hermanos, debemos ser considerados amando sobre todas las cosas.
Amén. En 1 Corintios 16, Pablo dice aquí, mas estas cosas hablando de los hebreos, judíos, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y tentaron al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos están firmes? Amén. Hay en este mundo muchos placeres y deseos. Sí, pero tengamos cuidado, honremos a Dios en toda nuestra manera de ser. Y la advertencia de la infidelidad hacia Dios en Deuteronomio 32, verso 20. Dice, para todos aquellos infieles, Deuteronomio 32, 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, o sea que no se puede confiar en ellos. Ellos me movieron a celos con los que no es Dios, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira como una nación insensata. ¿Todo por qué? Porque fueron infieles. La infidelidad a Dios puede ser por muchas cosas. Los afanes, los placeres, cierran el entendimiento hacia Dios y esto ahoga la palabra como la parábola del sembrador, que la semilla cae entre los pedregales, entre las espinas, entre toda la maleza y se ahoga la palabra y el enemigo los engaña. Pero donde cae en buena tierra, produce. Amén. ¿Cuántos fieles a Dios hay aquí? ¿Quiere honrar a Dios con su vida? ¿Quiere darle honra al Señor? Mire, Dios es fiel en todo, en sus generaciones. Y Dios quiere ser fiel en usted desde el matrimonio con sus hijos, sus nietos. Yo ya voy para 2 nietos y sigo estando joven. Pero mire, Dios es fiel. He visto la fidelidad de Dios. Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. ¿A quién se refiere? A la justicia de Cristo, a la fidelidad de Cristo. Es el cinto de sus lomos y la fidelidad, el cinturón de su cintura. Hace referencia aquí el profeta a Cristo, porque solamente Él es fiel. Amén. Póngase de pie. Imitamos la fidelidad del Señor en nuestras vidas. Y tal vez usted en esta mañana pueda decirle, Señor, yo te he fallado en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida. No he sido fiel usted sabe, tal vez en orar, en leer la palabra, en las reuniones. No ha sido fiel en la asistencia del servicio. No ha sido fiel
en su propia casa, no ha sido fiel en la casa de Dios, no ha sido fiel en lo que le pertenece a Dios, en las ofrendas, en los diezmos. Hay tantas áreas donde fallar que usted debe de reconocerlo en este momento. Sabe, Dios ha sido fiel y no lo ha dejado a usted. Pero hoy retomamos esa fidelidad, Señor, contigo. Gracias, Padre, por ser fiel en todas las cosas. Tú nunca rompes tus promesas, siempre las cumples. Señor, perdona nuestra infidelidad porque en ocasiones no hacemos, Señor, correctamente las cosas. Oh Dios, ayúdanos a ser verdaderos creyentes. Ayúdanos también a nuestra falta de confianza, Señor, hacia ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Tú perteneces, nosotros te pertenecemos y tú nos perteneces, Señor, porque eres nuestro Dios. Queremos ser tu pueblo, queremos ser tu gente y por eso queremos serte fieles, Señor, en todo. Gracias, Señor. Señor, tu palabra es fiel y toda se va a cumplir. Y se va a cumplir en tu gente, en tu pueblo, en tu iglesia. Se va a cumplir con mis hermanos de aquí, Señor. ¿Y quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Que muestras esta justicia y verdad y la fidelidad en el cinturón de tu cintura, Señor. Estás fuertemente fajado para cumplir. Eres juez justo, verdadero, Señor. Aprendemos de ti a ser fieles. Te honramos, Señor, y te bendecimos y gloriamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios por nuestro Señor que es fiel. Amén. Dios le bendiga, le ayude, lo guarde, lo proteja y le dé fidelidad. Amén. Gracias a Dios por su palabra esta mañana. Gracias a Dios por nuestro pastor Adrián, su esposa. Hermanos, el Señor nos ha hablado, nos ha llamado a una fidelidad al Señor, sobre todas las cosas porque Él es fiel. Saluda a su hermano que está a un lado, prepárese, vamos a acomodarnos.